¿Qué tal? Buenos días. A esta hora comenzamos nuestro repaso semanal por la actualidad política de las islas. El de hoy va a ser nuestro último programa de esta temporada porque, como saben, la convocatoria de las elecciones del 24 de mayo va a disminuir las actividades en la Cámara Autonómica después de 4 años, eso sí, de intensa actividad. Esta semana ha habido pleno y queda únicamente pendiente otra sesión plenaria programada para el 14 de abril. Iniciamos la temporada entrevistando al presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro Cordobés, y hemos querido que nos acompañara también en este programa especial. Presidente, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchísimas gracias. Una imagen con la que se quede usted de estos 4 años de presidencia del Parlamento, un momento de esos que diga, no me voy a olvidar nunca. Sí, bueno, imágenes varias, sería difícil distinguir una, pero prefiero quedarme con un recuerdo, y es el cariño, el respeto y el apoyo de todos los diputados y diputadas, y especialmente, muy especialmente de los compañeros de la mesa del Parlamento y los portavoces. Sin ese apoyo, sin ese tratamiento de esa manera, sería mucho más difícil llevar la gestión de lo que es la presidencia del Parlamento. A veces cuando vemos esas discusiones en el salón de plenos, después eso en una mesa del Parlamento están todas las fuerzas representadas. Sí. La relación es buena, como está diciendo. Sí, bueno, en el trabajo la relación es correcta, es respetuosa, está claro, es de colaboración, pero cada uno tiene sus posiciones firmes y la dificultad está en cuando hay que intentar llegar a acuerdos y a consensos, ¿no? Pero bueno, ha sido posible. Bueno, si usted se queda con esa imagen, es que esa imagen es buena. Sí, y es lo conozco porque he conocido otras situaciones de varias legislaturas y yo sé lo que es llevar la gestión de un Parlamento, que es muy, muy complicado, porque un gobierno sabes que tienes el apoyo. En un Parlamento la gestión es con todas las fuerzas políticas, las que están de acuerdo en la opción de gobierno y las que están en contra de la oposición, ¿no? Hay que contar con todas en el Parlamento. Bueno, pues en unos minutos vamos a seguir charlando con usted. Antes, si le parece, vamos hasta su lugar habitual de trabajo, la Casa de Todos los Canarios. Allí está nuestra compañera Patricia Santana para contarnos todo lo que han dado de sí los últimos 7 días. Patricia, buenos días. Mucho que contar esta semana. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, Miguel Ángel. Pues semana intensa de actividad aquí en el Parlamento, donde se ha celebrado un pleno que ha durado 3 días. Enseguida nos vamos a detener en el orden del día de ese pleno, pero antes nos vamos a quedar con una imagen. Me refiero a ese minuto de silencio que guardaban sus señorías en memoria de las víctimas del accidente de avión que le costó la vida a 150 personas, entre ellas un gran número de españoles, cuando se estrelló ese avión en los Alpes suizos este martes. Con este acto han querido sumarse al dolor de familiares y amigos de las víctimas. El Pleno del Parlamento también ha aprobado una declaración institucional condenando el atentado yihadista de la semana pasada en Túnez. Bueno, pues después de ese minuto de silencio se reanudó el Pleno con las preguntas formuladas al presidente canario. Una de ellas la realizó Manuel Fajardo, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que preguntó a Rivero sobre ese pacto de gobierno que han mantenido socialistas y nacionalistas en estos últimos 4 años de legislatura. Ambos alabaron el pacto entre ambas formaciones políticas. Política ha sido un gobierno, además, que ha sido ejemplo de austeridad, de trabajo, de proximidad, de honestidad. Hemos, en un momento muy difícil y muy complicado, donde la mayor crisis económica en toda esta etapa autonómica la hemos sufrido en estos últimos años, hemos sido capaces de mantener la cohesión social en Canarias, de evitar que se produjeran fracturas sociales y, además de eso, trabajar para dejar una hoja de ruta. También le preguntaron al consejero de Educación sobre la aplicación en Canarias del Real Decreto Ley de medidas urgentes para la racionalización del gasto público en el ámbito educativo. José Miguel Pérez explicó que el Ejecutivo ha hecho todo lo posible para no tener que aplicar el contenido de ese Real Decreto. Si se hubiese aplicado aquí en todo rigor el Real Decreto, como se ha hecho, por cierto, en otras comunidades, este sistema educativo público de educación en Canarias hubiese volado por los aires. ¿Qué ha hecho este Gobierno? Pues lógicamente hacer la política que va en dirección opuesta y contraria a lo previsto en esta disposición, en esta memoria que se lanza a Europa. ¿Se ha incumplido por parte del Gobierno de Canarias alguna norma? No.
Bueno, pues termina la legislatura aquí en el Parlamento de Canarias con un logro muy importante para el colectivo de personas con discapacidad de las islas. Habrá una comisión permanente sobre discapacidad. Así lo recoge el informe, aprobado por unanimidad por todos los grupos parlamentarios y que recoge muchas de las reivindicaciones de este colectivo. Han sido 6 meses de intenso trabajo para llegar a este momento, la aprobación del informe sobre la situación de la discapacidad en Canarias. En pie y aplaudiendo, algo poco usual en la Cámara, diputados y diputadas de todos los grupos parlamentarios y representantes de los colectivos de personas con discapacidad. Era un día importante para todos. Gracias. Más importante de todo creo que es la comisión permanente, lo cual implica que hay que seguir trabajando con la cuestión. Yo creo que podemos alegrarnos de que el resultado haya sido el adecuado y la actitud que han tenido todos los ponentes en la comisión. Tienen un gran documento, que tienen una guía y que pueden exigir al Gobierno próximo que se forme en Canarias todo lo que en este documento se plasma. La discapacidad se ha hecho visible gracias a la iniciativa del Comité Canario de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI. En mayo de 2014 pedía que se creara una comisión permanente. Tras la puesta en marcha de una subcomisión por la que han pasado 33 personas, se ha emitido un informe que recoge sus problemas y reivindicaciones. Y esa comisión además tendrá capacidad legislativa para hacer otra de las cosas que nos pidieron todos los colectivos que comparecieron en la subcomisión, que es la actualización de la legislación y el cumplimiento estricto de la legislación vigente. Debe marcar un antes y un después en la situación de las personas con discapacidad en nuestro archipiélago. Tienen que recuperar su propia identidad y tienen que recuperar sus propias políticas de acción. La consejera de Política Social, Inés Rojas, se ha sumado a la satisfacción destacando su condición de persona con discapacidad. Y precisamente he luchado siempre por diferenciar que las personas con discapacidad no siempre somos personas dependientes, pero sí se nos debe ayudar a que tengamos mucho más fácil la vida que aquellos que no tienen ninguna discapacidad. Todavía queda mucho por hacer, por ejemplo, elaborar un censo estadístico por isla o promover la integración de los discapacitados en el mercado laboral. El Pleno del Parlamento también ha aprobado la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. El documento ha contado con el apoyo de los grupos que apoyan al Gobierno, Coalición Canaria y Partido Socialista, y el Grupo Popular ha votado en contra y el Grupo Mixto se ha abstenido. La propuesta será enviada a las Cortes Generales. Democratizamos más el sistema electoral actual, rebajando los topes electorales a la mitad, pasando del 6 al 3% regional y del 30% al 15% insular. Esto supondrá que en las primeras elecciones autonómicas que se celebren tras la aprobación del nuevo estatuto, automáticamente se reduzca a la mitad las exigencias para obtener representación parlamentaria. Más allá del contenido, que es un contenido ya muy conocido entre nosotros que tendremos que divulgar por la importancia de lo que es un archipiélago, como las islas y el mar, que lo unen en una estructura no solo geográfica, sino física, política, identitaria. Si esto es así, tenemos el deber de luchar por tener un nuevo estatuto, por no ser una comunidad de segunda división. Les reclamamos dejar esto sobre la mesa. Este trabajo tiene contenidos positivos sin ninguna duda. Este no es el momento oportuno. Aquí no tenemos la fuerza necesaria. No se dan las circunstancias para conquistar un avance sensible en el autogobierno. Esto va a naufragar como naufragó en el 2007 y ha estado en la gaveta durante todos estos años. Es una propuesta políticamente inconsecuente en este momento y jurídicamente anómala, que entró como una comunicación del Gobierno, con un tocho de 200 y pico artículos. Pero encima ocurre que esta propuesta carece de credibilidad. Bueno, pues el presidente canario defendió el fondo de esta reforma y dijo que es el momento oportuno porque probablemente no podrá aprobarse en esta legislatura y se hará en la siguiente con una nueva mayoría en las Cortes. Necesitamos un nuevo estatus político, necesitamos un nuevo estatuto de autonomía, entre otras cosas porque los 3 conceptos anteriores sean el desarrollo del artículo 349, es decir, el concepto de la lejanía en Europa,
Cuando hablamos de la financiación y cuando hablamos del REF, son piezas muy importantes a recoger en el estatuto para darle la seguridad jurídica que en este momento no tienen. Luz verde al Consejo Rector de Radio Televisión Canaria tras la reciente reforma que regula al ente público. Además, se ha elegido al presidente de ese Consejo Rector. Se trata de Santiago Negrín, periodista. Le acompañarán en esta nueva etapa de la Radio Televisión Canaria María Lorenzo, Alberto Padrón, María José Bravo de Laguna y María Antonia Álvarez. Es la primera vez que el máximo dirigente de la Radio Televisión Canaria es designado por el Parlamento. Agradecer al Parlamento de Canarias que haya al final querido llevar adelante esta ley que está aprobada desde el mes de diciembre y sobre todo agradecer a todos los grupos políticos que al final han llevado adelante esta ley que además ha ido con un gran respaldo de diputados, porque es un proyecto ilusionante, porque creo que se puede abrir una etapa muy bonita en la Radio y Televisión Canaria donde hay un soplo de aire fresco. Bueno, pues también se han debatido aquí otros asuntos en la Cámara Autonómica, como la presentación de las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de modificación de la ley turística, en la que se incluye la construcción de hoteles, aunque no sean de 5 estrellas. Las enmiendas fueron rechazadas. El consenso no estuvo presente en el debate de la reforma de la Ley de Modernización y Renovación Turística. Los grupos Popular y Mixto querían la devolución de la norma. El primero por considerarla intervencionista y el segundo por todo lo contrario. Asegura que da vía libre a la construcción de cualquier planta alojativa. Un empresario turístico que quiera hacer un hotel de 4 estrellas en Canarias tiene que pasar el filtro de 3 administraciones públicas. Un señor va al gobierno y le dice: quiero hacer un hotel de 4 estrellas. Si al gobierno le gusta el proyecto, le dan la autorización. Nosotros no estamos de acuerdo en la barra libre. Nosotros creemos que la barra libre no es buena. Ya la vivimos en los años 80 y 90 y tuvimos en este Parlamento que actuar y parar aquel desarrollismo absurdo que llenó de grúas nuestros barrancos y nuestras playas. Los grupos que apoyan al gobierno aseguran que la reforma solo persigue proteger el territorio. Mientras otros siguen anclados en un modelo absolutamente liberalizador, nosotros apostamos por ir más allá, basándonos en parámetros y estándares de calidad para poder hablar de un modelo de excelencia turística. No es la estrella lo que manda, sino la calidad del servicio. Y si yo tengo terreno escaso, porque no lo voy a aumentar, y tengo que tener calidad, lo que tengo que tener son criterios para definir que las construcciones que se hagan tengan la calidad suficiente. El consejero de Política Territorial destaca que además se autorizarán las iniciativas que sigan un modelo ecoeficiente y de exigencia también en sus servicios. Parámetros tanto en lo relativo a las características de las edificaciones, de las instalaciones y de las infraestructuras, como de los servicios que hayan de prestar y que desarrollados reglamentariamente obedezcan al mandato legal de verdadera configuración de modelo ecoeficiente y excelente. Berriel hizo hincapié en que con esta reforma se creará un marco jurídico para el sector más estable. Dos de las leyes más importantes de esta legislatura, la de municipios y la de cabildos, han salido adelante en el pleno de este jueves y lo han hecho con el consenso de toda la Cámara y con el apoyo de todas las administraciones públicas. Hito, momento histórico, son algunas de las expresiones que se han oído en la Cámara para referirse a la aprobación de las leyes que regularán el funcionamiento de los ayuntamientos y cabildos. Dos leyes que han llegado al trámite parlamentario ya consensuadas con la Federación Canaria de Municipios y la Federación Canaria de Islas. Evitamos de este modo duplicidades con las competencias de nuestras administraciones y ahondamos en el principio que ya recalqué al comenzar esta exposición. Una administración, una competencia. Un buen día para los municipios canarios. Y recuerdo una frase que dije en la comunicación: no estamos legislando para los ayuntamientos, estamos legislando con los ayuntamientos de Canarias. Ayuda a clarificar las competencias, a evitar duplicidades, mejora, por tanto, la autonomía local y no impide la participación de los ayuntamientos en las políticas sectoriales de los cabildos y del Gobierno de Canarias. Queremos regular el sistema desde la transparencia y desde la participación ciudadana. Y ese es un pilar fundamental que se refleja en esta ley. El consejero de Presidencia, al que todos consideran artífice del consenso, destacó que la normativa pretende acercar los servicios de las instituciones a los ciudadanos. Por un lado, se reducen incertidumbres jurídicas,
se homogeneiza el estatus de los cabildos insulares superando el distinto régimen jurídico de los mismos, se ajusta la capacidad para asumir competencias a la realidad organizativa. La Ley de Municipios y la Ley de Cabildos limitan las competencias de cada administración para evitar solapamientos y, entre otras cosas, mejoran su transparencia. También aprobaron por unanimidad sus señorías la reforma del reglamento interno del Parlamento que obliga a declarar los bienes de los diputados. Una norma que va a entrar en vigor en la próxima legislatura. Se acercan ya las elecciones autonómicas y habrá muchas caras nuevas en esa próxima legislatura. Algunos diputados ya han anunciado que no van a volver a la Cámara. José Miguel González ha sido portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista durante 3 legislaturas consecutivas, de la 4ª a la 6ª. Antes ya había sido consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias. Hay que pensar que hubo que crear las instituciones básicas. No solamente fue un problema de física, de ampliación de necesidades, sino simplemente de ir buscando las leyes esenciales e irlo adaptando. Yo recuerdo todavía cuando al principio, pues los debates de que tenían un gran nivel, pero estaban en cierto modo desproporcionados. Bueno, me recuerdo los debates de presupuestos, donde discutíamos enmienda por enmienda y estábamos casi un día entero. También abandona el hemiciclo el que ha sido sustituto de González en la portavocía del Grupo Nacionalista a lo largo de las 2 últimas legislaturas. Simplemente me voy, toca irme y me gustaría dejarlos a todos como amigos. Muchas gracias. Francisco Hernández Espínola, consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y diputado socialista durante 12 años, pone también el punto final a su trayectoria parlamentaria. He tenido una relación en general buena con los representantes del pueblo a lo largo de estas 3 legislaturas y he procurado siempre aportar mi granito de arena para hacer una Canarias mejor. Con Hernández Espínola se irá también Emilio Mayoral. El diputado socialista cuenta con una amplísima trayectoria como político en Canarias. He pasado por todos los niveles de las administraciones, municipal, autonómica, insular, de gestión e incluso estatal, a nivel de la presidencia de la autoridad portuaria, y creo que ya ha llegado mi hora y he decidido que vuelvo en lo que me queda también para jubilarme, pues a dar clases, que es mi verdadera profesión y en la cual yo espero reencontrarme el próximo día 1 de septiembre. Todos otorgan mucho valor a la relación personal con el resto de los diputados más allá de su ideología. Su ausencia comienza a marcar lo que será la 9ª legislatura en el Parlamento de Canarias. Pero además del Pleno, la Cámara Autonómica también ha celebrado una comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo, donde el diputado del Común ha presentado el informe de 2014. Jerónimo Saavedra ha dicho que las quejas han aumentado un 2,7% con respecto al año pasado. Además, también dijo que se vio obligado a realizar 382 requerimientos a las administraciones públicas por falta de colaboración, aunque matizó que ha mejorado la colaboración de las instituciones. El número de quejas, como ya se ha señalado, se ha incrementado hasta 1.648 y también es significativo resaltar cómo el número de quejas vivas ha descendido en relación con el informe del año anterior, el del año 2013. El Parlamento de Canarias ha galardonado a Radio Nacional de España por sus 50 años de emisión en Canarias. El presidente Antonio Castro ha dicho que este reconocimiento se debe al trabajo que ha realizado esta emisora a favor de la cohesión insular. El director territorial de Radio Televisión Española en Canarias, Domingo Álvarez, ha señalado que Radio Nacional de España fue el primer medio que apostó por la información regional. Esa decisión unánime de la mesa del Parlamento, porque refleja que Radio Nacional de España históricamente fue la primera que creyó en una información de dimensión regional, fue un elemento vital para articular la cohesión de estas islas. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Nosotros nos despedimos a falta de que se celebre ese último pleno de la legislatura. Hasta pronto. Muchas gracias, Patricia, y gracias sobre todo por el trabajo de toda esta temporada. Lo que dé de sí el pleno del 14 y 15 de abril lo vamos a contar en nuestros telenoticias de cada día.
Antonio Castro Cordobés, 8 años presidiendo el Parlamento y toda una vida prácticamente dedicada a lo público. Antes le preguntaba con qué imagen se quedaba de este tiempo, me dice que con la colaboración de todos los diputados, y ahora le pregunto, ¿dónde vamos a ver a Antonio Castro Cordobés los próximos 4 años? Pues no lo sé, se tendrá que saber pronto estos días, porque hay que tomar las decisiones, pero donde seguro que no va a estar Antonio Castro Cordobés es en la presidencia del Parlamento de Canarias, ¿no? Seguro que no. La duda es si dejo en estos momentos la actividad política o asumo una responsabilidad que de hecho me la está pidiendo los dirigentes de nuestro partido, de Coalición Canaria en La Palma, y creo que muchas de las bases del partido. Ese es lo que yo... ¿De qué va a depender esa decisión final? Pues a lo mejor se puede malentender, pero de mí y del partido. No lo digo a la inversa, conscientemente y con toda humildad. Creo que las condiciones del partido se dan y lo quieren y claro, la responsabilidad se me traslada a mí, ¿no? Y yo soy el que le estoy dando vueltas. Dando vueltas a la cabeza. Más que nada porque creo que hay gente competente que ya lo podrían hacer perfectamente bien y me refiero en el ámbito de La Palma. Luego la política es en Canarias porque al final ahí son la suma de todas las islas, pero nuestra circunscripción electoral es en La Palma. En La Palma nuestro partido tiene gente muy competente que saben, tienen ya experiencia suficiente para saber Estamos hablando, lógicamente, defender los intereses de La Palma. De Coalición Canaria, porque usted es diputado por La Palma de Coalición Canaria, pero le llevo a su trabajo como presidente del Parlamento. En estos, no solo últimos 4 años, en estos 8 años que usted ha presidido la Cámara Autonómica, uno de sus principales objetivos ha sido tratar de acercar el Parlamento a la ciudadanía. ¿Cree realmente que lo ha conseguido? Sí, indudablemente. Bueno, ha sido el equipo de la mesa de la legislatura anterior que se dieron pasos y fundamentalmente en esta legislatura que han apostado por un proyecto que a mí me ilusionaba, porque lo demandaba la sociedad. ¿Y por qué digo que sí se ha logrado? Yo creo que la tarea por parte del Parlamento está hecha, se han puesto todos los medios. Ahora hace falta que los ciudadanos los usen y sus señorías, los nuevos diputados y diputadas, lo faciliten, porque esa cultura hay que reconocer que también todavía nos falta un poco. Si los medios tecnológicos están todos, son punteros, hay pocos parlamentos, no solo en España, sino en el mundo que tengan en estos momentos los medios que tienen las posibilidades de acercar la gestión diaria y la institucional a cualquier parte de nuestro territorio y a nivel en todo el planeta, ¿no? Pero, como digo, esto requiere tiempo. Primero que los ciudadanos lo vayan viendo como algo posible y además útil y que los diputados y diputadas lo faciliten. En la historia de la autonomía canaria nunca un pacto de gobierno había cumplido los 4 años de legislatura. Le pregunto como presidente del Parlamento nuevamente, ¿es más fácil moderar un debate parlamentario con un gobierno estable? No necesariamente. Es más fácil o es más beneficioso gobernar, es decir, para los ciudadanos creo que la estabilidad en los pactos es fundamental. El funcionamiento del Parlamento depende de los asuntos a tratar, de las coyunturas, de las personas y a veces los conflictos se tienen con los propios grupos que apoyan al gobierno. Con el gobierno normalmente nunca, ¿no? Pero con los grupos y con la oposición pues es lógico, suelen haber tensiones. El funcionamiento del Parlamento es muy diferente al de un gobierno y tiene que ver o no tiene que ver demasiado con que haya mayorías estables en el gobierno, ¿no? Me decía hace un instante que donde no lo vamos a ver seguro es en la presidencia del Parlamento, así que aprovecho para preguntarle, ¿qué le queda sobre la mesa en estos 8 años y de qué se siente más orgulloso de su labor? Bueno, orgulloso en cierta manera, que creo que nos deberíamos sentir todos los diputados y diputadas de esta legislatura, es que el Parlamento se ha abierto a la sociedad. El Parlamento de Canarias ha mejorado la gestión interna, ha organizado las plantillas de funcionarios, la especialización, el control del gasto, la transparencia. Eso es un paso que lo demandaba la sociedad
y lo hemos dado, que tiene que ver con la pregunta que hacíamos antes de la referencia que estábamos haciendo de acercarlo, ¿no? Pero ha sido mucho más que ¿Y eso. algo que se quede pendiente? Sí, entonces, para mí, ¿qué se queda pendiente en el ámbito político institucional? Dos cuestiones. La financiación autonómica, un tema de Parlamento y de Gobierno, es un problema de la comunidad autónoma, ¿no? Y la reforma de la Constitución. Canarias está necesitando que la Constitución se reforme y se le dé garantía a los derechos y a los fundamentos que tiene nuestra situación geográfica, de archipiélago, nuestro modelo económico, nuestras posibilidades de cara a los mercados y a las relaciones con África, con América, etcétera, ¿no? Eso está en manos, o sea, eso está por las leyes coyunturales de presupuestos del Estado, por leyes, con lo cual no hay garantías de que los modelos económicos, sociales, estratégicos de comercio que se establezcan en Canarias tengan continuidad, y eso no le da garantías a quien, pues en fin, a los inversores, a las políticas incluso de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que en primer lugar la financiación autonómica, porque claro, un déficit está originando que tengamos dificultades para mantener los servicios sociales y al mismo tiempo no se le pueda dar respuestas a las demandas de empleo. Y la Constitución, para que esas reformas queden en un contexto estructural y no al albur de quien gobierna o de los textos de leyes que se hagan en cada momento. Por decirlo un poco brevemente, no, podríamos hablar. Sí. Queda claro cuáles son las ideas. Eso de lo que queda pendiente por aprobar o por desarrollar. Y le pregunto ahora de la ley más importante que se ha aprobado en esta legislatura, a su juicio. Hombre, teóricamente son las leyes de presupuestos, ¿no? Son las más que le afectan directamente. Son cada año. Son cada año. Luego, yo no me inclinaría a poner, pero mire, estos días se ha aprobado la reforma administrativa de cabildos y ayuntamientos, muy, muy importante también para descentralizar la gestión y para darles más posibilidades a estas administraciones, ¿no? A la municipal y a la insular. Se han hecho leyes de reformas de las leyes del territorio, sobre todo en lo cual es la gestión para agilizar los trámites. En fin, se han hecho mejoras en las leyes de vivienda. Se ha aprobado la ley de educación de Canarias, ¿no? Vamos, en esta legislatura lo que podríamos resumirlo es que se ha hecho un trabajo legislativo casi, desde mi punto de vista, sin precedentes, ¿no? Que para un contexto de crisis económica era imprescindible, pero ha ayudado a que la crisis haya sido más llevadera. Le cambio el tercio. El 24 de mayo hay elecciones en 12 comunidades autónomas de este país. Están surgiendo muchas nuevas formaciones. ¿Cree que habrá mucho cambio? Bueno, cambio hay. Está habiendo cambio en todas las instituciones, en otros sitios. Está habiendo cambios en las demandas, en las aspiraciones de la sociedad. Aparecen necesidades nuevas, pautas nuevas y cambios está habiendo. Entonces, si la sociedad está cambiando todo, va a cambiar, claro, con toda probabilidad va a cambiar ¿Y cómo se imagina el nuevo Parlamento de Canarias en ese contexto? Hombre, yo desearía que tuviera incluso más estabilidad que en esta legislatura y menos tensión política. Pero no lo sé, porque todas las cosas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Puede que sea un Parlamento más plural. No sé si necesariamente eso va a ser mejor. Es decir, que en la medida que haya más dispersión de la estructura política representativa en el Parlamento, si eso es bueno porque hay más presencia, más variedad de presencia representativa de los ciudadanos, pero por otra parte puede ser más difícil para gobernar. Si quienes lleguen al Parlamento de Canarias, los grupos políticos que lleguen al Parlamento, tienen la voluntad de ayudar a esta tierra, hacer la práctica del consenso, practicarlo el consenso y el deseo ferviente de servir a los ciudadanos, pues funcionará muy bien. Pero ya digo, yo me quedo con la duda de si la pluralidad va a mejorar va a servir para que se mejore la gestión o puede que sea todo lo contrario, ¿no? Usted es un veterano de la política. Dígame una cosa con la mano en el corazón. Después del desempleo, que tenemos una alta tasa en todo el país, también en Canarias, ¿cree usted que la corrupción es el principal problema de España? Bueno, según todos los estudios,
desgraciadamente es el desempleo, efectivamente, porque como usted muy bien dice. Pero la corrupción tiene un impacto dañino, terrible para la política. Y yo quiero hacer un énfasis en algo de lo que yo he vivido, en tantos años he visto, y a mi lado la inmensa mayoría de las personas que se dedican a la actividad pública, a la actividad política, son gente seria, responsable. Luego podrán acertar más o menos, o podrán ser un poco más o menos de esfuerzo en su trabajo, en su dedicación, etcétera. Pero son personas que vienen con la voluntad de verdad de servicio público. Su esfuerzo podrá ser mayor o menor, sus aciertos. Con lo cual, unos pocos han ensuciado la política de manera vergonzante. Y claro, en una sociedad que una parte de la población pasa necesidades perentorias, pues es cuando menos un auténtico desprestigio, ¿no? Que daña y que incluso las personas que están bien, las personas los ciudadanos que tienen un nivel de vida normal y demás, pues también lo ven mal, como es lógico, porque nadie quiere ver pobreza a su lado, aunque uno esté bien. Por lo tanto, todo el esfuerzo que se haga en erradicar eso será poco. Seguro que mucha gente está de acuerdo con todo lo que está diciendo. Le voy a preguntar otra cosa personal. Usted siempre ha entrado en todas las quinielas a la hora de elegir candidatos para presidir el gobierno de Canarias. Me dice que no va a estar en la presidencia del Parlamento, no está entre los nominados de su partido para ser candidato a la presidencia del gobierno, lo va a hacer Fernando Clavijo. ¿Se queda usted con esa espinita, con esas ganas de haber presidido el gobierno de Canarias? Sinceramente no, en absoluto. Sí sigo, en cierta manera, pues disgustado, apenado, como se quiera entender, que necesariamente siempre los candidatos hayan sido de las Islas Mayores, ¿no? Bueno, esto que dice, bueno, pues eso no importa. Es cierto, pero parece, da la impresión de que la política canaria sigue girando en torno a las Islas Grandes. Luego, no es real, pero el ciudadano de a pie sí lo ve así. Pero bueno, pues en el Parlamento hay un sistema de triple paridad en el que están representados diputados. No, pero este problema es en los partidos. El Parlamento, por eso digo que en la práctica no es así. Pero la realidad es que los partidos hacen que, bueno, pues esto es así. Y entonces, bueno, después se habla después vino la renovación también. Hay que buscar caras nuevas. Yo creo que tampoco es así. Las caras serán las adecuadas. Entonces, para hacer Canarias, para superar esa barrera que siguen teniendo, es decir, en el pleito insular en la solución del pleito insular hemos avanzado enormemente. Tenerife, Gran Canaria, francamente, soterradamente sigue habiendo cosas, pero en lo que no hemos avanzado es en el protagonismo de las islas pequeñas. Seguimos sin avanzar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que se resuelve nombrando un presidente? No, pero se muestra una voluntad, un camino, una imagen de que se quiere hacer. Entonces, bueno, pues ha habido 2 o 3 personas entre las cuales estoy yo, de las Islas Menores, que han podido, creo yo, han podido ser y no lo han sido. En ese aspecto, pues digo, si me queda. Personalmente no. Personalmente yo, no, pero sí con la idea del concepto de que no se avance en el concepto Canarias y que siempre pase por un mismo sitio, ¿no? Usted que asista a todos los debates, mójese y dígame quién es o ha sido a su juicio el mejor y el peor orador del Parlamento de Canarias en estos últimos 4 años. Sí, bueno, creo que no estaría bien que el presidente del Parlamento ahora entrara en esta cuestión porque, en fin, son cuestiones personales y yo les debo el respeto y la consideración y la gratitud. Pero sí voy a decir, los hay muy malos y muy buenos, como en todos los casos, ¿no? Los hay muy malos y muy buenos. Es decir, después yo también tengo un criterio que puede no coincidir con otro de lo que es un orador. Para mí un orador es el que se presenta allí y en el tiempo justo y en el tiempo adecuado, dice las cosas y las deja claras. Puede que para otros sea un señor que llega allí con un discurso florido y al final no sabemos qué ha dicho. Entonces, por eso tampoco quiero entrar en opiniones. Para mí, el discurso adecuado, respetuoso con los compañeros, con un comportamiento cordial y que facilite o favorezca el consenso y que quede clara las ideas de lo que quiere decir. No solo pensando en lo que están allí, sino en todos los que nos ven, porque ahora los plenos del Parlamento, las comisiones se ven en directo en todas partes del mundo. Se puede ver en cualquier punto.
resto del archipiélago. En directo, ¿no? Entonces hace falta que la gente que está en su casa lo entiendan también. Nos quedan apenas 2 minutos de entrevista, señor Castro Cordobés. Antes hemos visto unas imágenes de diputados puestos en pie aplaudiendo la aprobación de una comisión permanente de discapacidad. Se aprobaba esta semana en el Pleno de la Cámara. Y yo le pregunto si imágenes como esa hacen que se reconcilie la clase política entre sí y también con la ciudadanía. Evidentemente, totalmente de acuerdo, no tengo nada que añadir. Son de las imágenes bonitas que quedan y que yo creo que incluso es de una gran satisfacción para los que estamos allí, para todos, pero evidentemente, como usted muy bien dice, pues para la sociedad, que es lo que esperan de nosotros, que nos entendamos y resolvamos problemas. Y si es por unanimidad, pues tanto mejor. Antes hablaba usted de la renovación de caras. Esta semana o en las últimas semanas han anunciado la marcha del Parlamento Veteranos Diputados, como Manuel Fernández del Partido Popular, José Miguel González o José Miguel Barragán de Coalición Canaria, Emilio Mayoral en el Partido Socialista, el propio presidente Paulino Rivero, que ya no estará en esas listas. ¿Qué les dice a ellos y qué les dice a los que lleguen a ocupar esos puestos? ¿Qué consejo les puede dar? Bueno, a los que se van ningún consejo. En todo caso, seguro que tienen cosas que aconsejarme a mí, pero a los que se van gratitud, porque se van auténticas personalidades de la política canaria. El presidente Rivero, muy bien dicho, Emilio Mayoral, José Miguel González Hernández, José Miguel Barragán, Manuel Fernández. Gratitud, inmensa gratitud, porque yo he vivido con ellos muchos de estos años y sé cómo han trabajado. Se puede estar de acuerdo más o menos cómo lo hacen, lo que hacen, pero cuando se está en política o al frente de cualquier empresa o de cualquier institución, en nuestro caso, hay que tomar decisiones, y al tomar decisiones, pues entonces gratitud. Y a los que vengan, pues también que precisamente se fijen en estas personas que se van, porque son de una talla política inmensa, han sabido ser respetuosos y han sabido representar a los ciudadanos. Entonces, el conocer, el fijarse en estas personas, que además se van sin ningún tipo de rechazo, ¿no? Por parte de sus compañeros, sino todo lo contrario, reconociendo su trabajo. Yo creo que es mirarnos en el ejemplo y saber que cuando estén ahí lo hagan al servicio de los ciudadanos, tomando las decisiones que haya que tomar en conciencia, responsablemente, y tratando de que sean las mejores posibles para Canarias en este caso. Usted que ha asistido a todos los debates desde un lugar privilegiado, desde esa tribuna, esa presidencia del Parlamento de Canarias. Una última cuestión, señor Castro Cordobés. ¿Cuál es el principal reto que tiene Canarias, que tiene esta comunidad autónoma para los próximos 4 años? Son muchos, un poco enlazado con lo que decíamos, ¿qué asuntos nos quedaron pendientes? Lo decíamos antes, sí. Pues para mí la financiación autonómica es clave, ¿no? Y la reforma, se quedó aprobado el Estatuto de Autonomía de Canarias, la reforma se quedó aprobada, va a las Cortes, hay que tratar de gestionarlo, pero para mí, y lo digo claramente, yo precisaría un poco, para mí la reforma del Estatuto está ligada a la reforma de la Constitución, porque la reforma del Estatuto es urgente, evidentemente, por eso se ha tramitado, pero será insuficiente una vez habida la reforma de la Constitución, entonces habría que plantearse, pero esas cuestiones hay que solventarlas con rapidez. Y después lo que creo yo, que es más importante, que también a lo largo de nuestra conversación aquí, lo hemos visto, es la importancia que tiene para salir de la crisis de verdad, para ello, es la estabilidad política y el consenso, ¿no? Que es decir, hemos hablado de la financiación autonómica, hemos hablado de la reforma institucional y el Estatuto de la Constitución, y hablamos de otra esencial, la estabilidad política. Y el diálogo. Señor Castro Cordobés, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana de domingo aquí en Parlamento, que acabe bien la legislatura y mucha suerte en la nueva etapa, decida lo que decida, sí, encabezar esa lista al Parlamento. Muy agradecido. Y si me lo permite, y dado que estamos aquí en la Televisión Autonómica Canaria, yo quiero reconocer el esfuerzo que se ha hecho en esta etapa por acercar también el Parlamento a la sociedad. Allí, en los grandes debates que ha habido en el Parlamento, ha estado la Televisión Canaria en directo. Y bueno, y con este programa, que solo lo tienen ustedes aquí, pues yo quiero agradecerles
el que nos hayan ayudado a estar más cerca de los ciudadanos y a tenerlos mejor informados, porque bueno, pues eso de alguna manera también prestigia a nuestra institución, al Parlamento. Bueno, pues agradezco muchísimo esas palabras, se las trasladaré al resto de nuestros compañeros. Era en cualquier caso nuestra obligación como servicio público, de verdad. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias a ustedes también por haber sido fieles una temporada más a este espacio de actualidad política. De verdad que es un lujo tenerlos al otro lado de la pantalla. Lo dicho, gracias por su compañía. Que tengan ustedes un muy feliz domingo.